pero se callaron. Por debajo de la agitación de los trémolos de violín que la protegían con su vestidura temblorosa a 2 octavas de distancia, lo mismo que en una región montañosa vemos, por detrás de la inmovilidad aparente y vertiginosa de una cascada, allá a 200 pies más abajo, la minúscula figurilla de una mujer que se va paseando, surgió la frasecita lejana, graciosa, protegida por el amplio chorrear de la cortina transparente, incesante y sonora, y Swann corrió hacia ella, desde lo más hondo de su corazón, como a una confidente de sus amores, como a una amiga de Odette que debía decirle que no hiciera caso de ese Forcheville. «Llega usted tarde», dijo la señora de Verdurin a un fiel invitado, tan solo en calidad de mondadientes. Brigitte esta noche ha estado incomparable, elocuentísimo, pero se ha marchado ya. ¿Verdad, señor Swann? Por cierto, creo que es la primera vez que habla usted con él, ¿no? Añadió para hacer resaltar que le conocía gracias a ella. ¿Verdad que Brigitte ha estado delicioso? Swann se inclinó cortésmente. ¿Pero no le ha interesado a usted?, preguntó secamente la señora. Sí, señora, mucho. Me ha encantado. Quizás es un tanto precipitado y jovial, a veces, para mi gusto, y le sentaría bien un poco más de calma y de suavidad, pero se ve que sabe mucho y que es una excelente persona. Todo el mundo se retiró muy tarde. Lo primero que dijo Cottard a su mujer fue: «Pocas veces he visto a la señora de Verdurin tan animada como esta noche. ¿Qué es lo que viene a ser exactamente esta señora de Verdurin? Una virtud de entre dos aguas», dijo Forcheville al pintor, al que propuso que se marcharan juntos. Odette sintió mucho ver marcharse a Forcheville. No se atrevió a no volver a casa con Swann, pero en el coche estuvo de muy mal humor, y cuando Swann la preguntó si quería que entrara a su casa, le contestó encogiéndose de hombros y con impaciencia: «Pues claro». Cuando ya se marcharon todos los invitados, la señora de Verdurin dijo a su marido: «¿Has visto qué risa tan tonta la de Swann cuando estábamos hablando de la señora de la Tremoille?» Había observado que, cuando pronunciaba este nombre, Swann y Forcheville algunas veces suprimían la partícula, y no dudando que lo hicieran para demostrar que a ellos no les asustaban los títulos, quiso imitar su orgullo, pero no había sabido coger bien la forma gramatical con que se traducía, y como su defectuosa manera de hablar podía más que su intransigencia republicana, seguía diciendo los señores de la Tremoille, o mejor dicho, con esa abreviatura usual en la letra de los couplets y los pies de las caricaturas con que se disimula los de la Tremoille, y luego se resarcía diciendo sencillamente: «La señora de la Tremoille, la duquesa», como dice Swann, añadió irónicamente, con una sonrisa que indicaba que estaba citando palabras ajenas y que ella no cargaba con una denominación tan ingenua y tan ridícula. «Yo te diré que esta noche le he encontrado muy estúpido». Su marido le respondió: «No es un hombre franco, es un caballero muy cauteloso que siempre está nadando entre dos aguas. Quiere estar bien con todos. ¿Qué diferencia entre él y Forcheville? Ese hombre por lo menos te dice claramente lo que piensa, te agrade o no te agrade. No es como el otro, que no es ni carne ni pescado. Por supuesto, a Odette parece que le gusta más Forcheville, y yo le alabo el gusto, y además, ya que Swann viene echándoselas de hombre de mundo y de campeón de duquesas, el otro por lo menos tiene su título y es conde de Forcheville», añadió con delicada entonación, como si estuviera muy al corriente de la historia de ese condado y sopesara minuciosamente su valor particular. «Yo te diré», repuso la señora, «que esta noche ha lanzado contra Brigitte unas cuantas indirectas venenosas y ridículas. Claro, como ha visto que Brigitte caía bien en la casa, ese era una manera de herirnos y de minarnos la cena. Se ve muy claro al joven amigo que te desollará a la salida». «Yo ya te lo dije», contestó él, «es un fracasado, un envidiosillo de todo lo que sea grande». En realidad no había fiel menos maldiciente que Swann, pero todos los demás tenían la precaución de sazonar sus chismes con chistes baratos, con una chispa de emoción y de cordialidad, mientras que la menor reserva que Swann se permitía sin emplear fórmulas convencionales como «esto no es hablar mal, pero», por lo que consideraba una bajeza parecida a una perfidia. Hay autores originales que con la más mínima novedad excitan la ira del público, sencillamente porque antes no halagaron sus gustos atiborrándole de esos lugares comunes a que está acostumbrado, y así indignaba Swann al señor Verdurin, y en el caso de Swann, como en el de ellos, la novedad de su lenguaje es lo que inducía a creer en lo negro de sus intenciones.
Swann estaba aún ignorante de la desgracia que le amenazaba en casa de los Verdurin y seguía viendo sus ridículos de color de rosa a través de su amor por Odette. Ahora, por lo general, solo se daba cita con su querida por la noche. De día tenía miedo de cansarla, yendo mucho a su casa, pero le gustaba estar siempre presente en la imaginación de Odette y buscaba las ocasiones de insinuarse hasta el pensamiento de su amiga de una manera agradable. Si veía en el escaparate de una tienda de flores o de una joyería alguna planta o alguna alhaja que le gustaran mucho, pensaba enseguida en enviárselas a Odette, imaginándose que aquel placer que había sentido él al ver la flor o la piedra preciosa le sentaría a ella también y vendría a crecer su cariño, y las mandaba llevar inmediatamente a la calle La Perouse para no retardar el instante aquel en que, por recibir Odette una cosa suya, parecía que estaban más cerca. Quería, sobre todo, que llegara el regalo antes de que ella saliera para ganarse, por el agradecimiento que ella sintiera, una acogida más cariñosa aquella noche en la casa de los Verdurin. Acaso una carta que ella enviaría antes de ir a cenar, y quién sabe si hasta una visita de la propia Odette, una visita suplementaria a casa de Swann para darle las gracias, como en otra época, cuando experimentaba en el temperamento de Odette los efectos del despecho, ahora probaba, por medio de las reacciones de la gratitud, a extraer de su querida parcelas íntimas del sentimiento que aún no le había revelado. Muchas veces Odette tenía apuros de dinero y, en caso de alguna deuda urgente, pedía a Swann que la ayudara, y él se alegraba mucho, como de todo lo que pudiera inspirar a Odette un gran concepto del amor que le tenía, o sencillamente de su influencia, o de lo útil que podía hacerle. Indudablemente, si al principio le hubieran dicho lo que le gusta es tu posición social, ahora, si te quieres por tu dinero, Swann no lo hubiera creído, pero no le dolería mucho que la gente se figurase en Odette unida a él, es decir, que se viera que estaban unidos el uno al otro, por un lazo tan fuerte como el esnovismo o el dinero, y hasta si hubiera llegado a creérselo, quizás su pena no habría sido muy grande al descubrir en el amor de Odette ese estado más duradero que el basado en los atractivos o prendas personales de su amigo, el interés que no dejaría llegar nunca ese día en que ella sintiera ganas de no volverla a ver. Por el momento, colmándola de regalos y haciéndole favores, podía descansar confiadamente en estas mercedes, exteriores a su persona y a su inteligencia, del agotador cuidado de agradarla por sí mismo, y aquella voluptuosidad de estar enamorado, de no vivir más que de amor, que muchas veces dudaba que fuera verdad, aumentaba aún de valor por el precio que, como diletante de sensaciones inmateriales, le costaba, lo mismo que se ve a personas dudosas de si el espectáculo del mar y el ruido de las olas son cosas deliciosas, convencerse de que sí y de que ellos tienen un gusto exquisito en cuanto tienen que pagar 100 francos diarios por la habitación de la fonda donde podrían gozar del mar y sus delicias. Un día, reflexiones de estas le trajeron a la memoria aquella época en que le hablaran de Odette como de una mujer entretenida, y una vez más se divirtió poniendo a esa personalidad extraña, la mujer entretenida, amalgama tornasolada de elementos desconocidos y diabólicos, engastada como una aparición de Gustave Moreau, en flores venenosas y entrelazadas a alhajas magníficas, la otra Odette, por cuyo rostro viera pasar los mismos sentimientos de compasión por el desgraciado que de protesta contra la injusticia y de gratitud por un beneficio que había visto cruzar por el alma de su madre o de sus amigos, esa Odette que hablaba muchas veces de las cosas que a él eran más familiares que a ella, de su cuarto, de su viejo criado, del banquero a quien tenía confiados sus títulos, y esta última imagen del banquero le recordó que tenía que pedir dinero. En efecto, si aquel mes ayudaba a Odette en sus dificultades materiales con menos largueza que el anterior, en que le dio 5.000 francos, o no le regalaba un collar de diamantes que ella quería, no reavivaría en su querida aquella admiración por su generosidad, aquella gratitud que tan feliz le hacían, y hasta corría riesgo de que Odette pensara que su amor disminuía al ver reducidas las manifestaciones con que aquel cariño se expresaba. Y entonces se preguntó de pronto si aquello que estaba haciendo no era cabalmente entretenerla, como si, en efecto, esta noción de entretener pudiera extraerse no de elementos misteriosos ni perversos, sino pertenecientes al fondo diario y privado de su vida, lo mismo que ese billete de 1.000 francos roto y repegado, doméstico y familiar, que su ayuda de cámara le ponía en el cajón de la mesa después de pagarla casi las cuentas en que él mandaba a Odette con 4 más,
Y si no se podía aplicar a Odette desde que él la conocía, ¿por qué no se le pasó por las mientes que antes de conocerle a él hubiera podido recibir dinero de nadie? Ese dictado que tan incompatible con ella se figuraba Swann de mujer entretenida, pero no pudo ahondar en esta idea porque un acceso de pereza de espíritu, que en él eran congénitos, intermitentes y providenciales, llegó en aquel momento y apagó todas las luminarias de su inteligencia tan bruscamente como, andando el tiempo, cuando hubiera luz eléctrica, podría dejarse una casa a oscuras en un momento. Su pensamiento anduvo a tientas un instante por las tinieblas, se quitó los lentes, limpió sus cristales, se pasó la mano por los ojos y no volvió a vislumbrar la luz hasta que tuvo delante una idea completamente distinta, a saber, que el mes próximo convendría mandar a Odette 6.000 o 7.000 francos, en vez de 5.000, por la sorpresa y la alegría que con eso iba a darle. La noche que no estaba en casa esperando que llegara la hora de ver a Odette en casa de los Verdurin o en uno de los restaurantes de verano del Bosque o de Saint-Cloud, donde les gustaba mucho ir, se marchaba a cenar a alguna de aquellas elegantes casas donde antes era asiduo convidado. No quería romper el contacto con personas que, quién sabe si podían serle útiles a Odette algún día, y a quienes ahora utilizaba a veces para alguna cosa que le pedía Odette. Además, estaba muy acostumbrado desde hacía tiempo a la vida aristocrática y al lujo, y aunque había aprendido con la costumbre a despreciar una y otro, sin embargo, los necesitaba, de modo que en cuanto se le aparecieron exactamente en el mismo plano las cosas más modestas y las mansiones ducales, tan habituados estaban sus sentidos a los palacios que sentía necesidad de no estar siempre en moradas modestas. Le merecían la misma consideración, con tal identidad que hubiera parecido increíble las familias de clase media que daban bailes en su quinto piso, escalera D, puerta de la derecha, y que la princesa de Parma, en cuyo palacio se celebraban las fiestas más lucidas de París. Pero no tenía la sensación de hallarse en un baile cuando se estaba con la gente seria en la alcoba del ama de la casa, y el ver los tocadores tapados con toallas, las camas transformadas en guardarropa y los cubrepiés llenos de gabanes y sombreros, le causaba la misma sensación de ahogo que puede causar hoy a personas acostumbradas a 20 años de luz eléctrica el olor de un quinqué o el humo de una lamparilla. El día que cenaba afuera mandaba a enganchar para las 7:30, se vestía pensando en Odette y así no estaba solo, porque el pensar constantemente en Odette alumbraba los momentos en que ella estaba lejos, con la misma encantadora luz de los instantes que pasaban juntos. Subía al coche, pero sentía que aquel pensamiento saltaba al carruaje al mismo tiempo que él, se le ponía en las rodillas como un animal favorito que llevamos a todas partes y que seguiría con él en la mesa sin que lo supieran los invitados, y aquel animalito le acariciaba, le daba calor, y Swann sentía una especie de lánguida dejadez y se rendía a un leve estremecimiento que le crispaba el cuello y la nariz, cosa nueva en él, mientras iba poniéndose en el ojal el ramito de ancolias. Sentíase melancólico y malucho hacía algún tiempo, sobre todo desde que Odette presentó a Forcheville en casa de los Verdurin y por su gusto se habría ido al campo a descansar, pero no tenía valor para marcharse de París, ni siquiera por un día, mientras Odette estuviera allí. Había una atmósfera cálida y eran aquellos los días más hermosos de la primavera. Y, aunque iba atravesando una ciudad de piedras para meterse en un hotel cerrado, lo que tenía siempre en la imaginación era un parque suyo junto a Combray. Allí, en cuanto eran las 4, antes de llegar al plantado de espárragos, gracias al aire que viene por el lago de Meseglis, podría disfrutarse a la sombra de las plantas tanto frescor como en la orilla del estanque cercado de miosotis y espadañas, y allí cenaba en una mesa rodeada por guirnaldas de rosas y de grosellas que le arreglaba su jardinero. Acabada la cena, si estaban citados temprano en el Bosque o en Saint-Cloud, se marchaba tan pronto, sobre todo si amenazaba lluvia y podían los fieles recogerse antes, que una vez que cenaron muy tarde en casa de la princesa de Lumes y que Swann se marchó sin esperar el café para ir en busca de los Verdurin a la isla del Bosque, la princesa dijo: realmente, si Swann tuviera 30 años más y una enfermedad de la vejiga, se comprendería que escapara de esa manera, pero esto ya es burlarse de la gente.